en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa junto con todos mis hermanos, Señor, escuchando tu palabra, escuchando lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy, Señor. Que tu palabra venga, Señor, a ser como ese bálsamo fresco. Que tu palabra venga, Señor, a ser ese factor, ese agente, Señor, de transformación en nuestras vidas. Y que al salir de este lugar, Señor, podamos llevarnos algo para ponerlo por obra todos los días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Este pasaje tiene unos matices muy interesantes. En todo el capítulo 18, lo vamos a ver a grandes rasgos. En todo el capítulo 18 está hablando acerca del perdón entre los discípulos, entre los hermanos. El mismo pasaje nos lo va a platicar, así como lo estamos leyendo aquí en Marcos. Les voy a llevar en donde es el pasaje paralelo, en Mateo, perdón, estamos en Mateo 18, en Marcos capítulo 9, el Evangelio de Marcos capítulo 9. A partir del versículo 33, Marcos nos narra el mismo acontecimiento desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Marcos dice: y llegó a Capernaum. Marcos 19:33 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado quién había de ser el mayor. Mateo nos dice que los discípulos vinieron a Jesús y le trajeron el asunto. Marcos nos dice que Jesús tuvo que tomar la iniciativa para que ellos pudieran hablar del asunto. Y ni siquiera dice, Marcos ni siquiera dice que hablaron. El asunto es que los discípulos tenían un conflicto entre ellos. Había una discusión entre ellos. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quién iba a ser el más importante? Y seguramente había varios de ellos que tenían razones, ¿verdad?, personales para creer que ellos eran. Seguramente Pedro tenía algunos argumentos para creer que él era el mayor, o sea, que todos los demás discípulos tenían que obedecerle a él, hacer lo que él dijera. Probablemente Juan,
Andrés, Jacobo, algunos de los demás discípulos, sucedía lo mismo, ¿verdad? También ellos tenían razones y argumentos para decir, no, es que todos me deben obedecer a mí, el mayor soy yo. Y eso era una pelea entre ellos. Ellos no peleaban delante de Jesús. Cuando Jesús estaba dando sus enseñanzas, cuando Jesús estaba predicando, estaba partiendo el pan, cuando estaban en el ministerio activo, ¿verdad? Delante del Señor Jesús, todos estaban, mire, me imagino yo que debe de haber sido algo así como ahorita yo los estoy viendo a ustedes, ¿verdad? Sí, bien tranquilitos, bien en paz, ¿verdad? Nada más les falta una aureola arriba en la cabeza, ¿verdad? No, nadie rompe un plato, nadie hace nada, todos muy tranquilos, todos, todo es amor y paz, ¿verdad? Y armonía. Pero cuando Jesús se daba la vuelta, empezaban a hacerse caras entre ellos y empezaba a decirle, acuérdate que yo soy el jefe, acuérdate que a mí el Señor fue, acuérdate que yo, tal vez Pedro dijo, acuérdense que yo fui el que caminó sobre el agua, no se les olvide quién fue el que caminó sobre el agua. Y otro decía, sí, pero acuérdate que yo fui el que le llevé al niño que traía los peces y los panes en la multiplicación. Y otro pudo haber dicho, sí, pero acuérdate que yo era el que estaba ahí cuando Jesús, y cada uno tenía ahí sus razones, y no las querían traer delante de Jesús. Yo creo que la razón por que no querían traerlas era porque, en primer lugar, sabían que el Señor los iba a reprender, sabían que el Señor les iba a llamar la atención y les iba a decir que estaban perdiendo el tiempo. Y probablemente tampoco estaban convencidos en realidad, cada uno de ellos, de que tenían la razón. Entonces, Marcos dice que fue el Señor el que tuvo que tomar la iniciativa. Aunque Mateo dice que vinieron con el asunto, cada quien lo ve desde una perspectiva diferente. El caso es que el Señor Jesús tomó cartas en el asunto. Cuando Él supo que los discípulos estaban discutiendo acerca de quién de ellos debería ser el mayor, quién de ellos debería ser el jefe, el líder, quién de ellos debería dirigir a los demás, dice que el Señor Jesús hizo algo. Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Cuando la Escritura dice que llamó a un niño, fíjese bien, no se refiere solamente a un niño pequeño, se refiere a uno de los discípulos. Cuando los niños, cuando los pequeños eran menores de 12 años, había niños que estaban aprendiendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Había niños que estaban siendo discipulados. Había niños que sus padres los enviaban para que estuvieran con Jesús y con sus discípulos aprendiendo. Esa era una de las costumbres entre los judíos. Pero había una situación. Por eso dice que cuando Jesús cumplió 12 años, si usted se acuerda en el Evangelio de Lucas, dice que cuando Jesús cumplió 12 años, fue con ellos al templo y estuvo con los maestros de la ley preguntándoles y respondiendo las preguntas. Un niño era instruido en la palabra del Señor hasta los 12 años de edad, bueno, mucho más que a los 12 años, pero un menor de edad no tenía uso de la palabra durante la asamblea, durante la reunión. Un menor no tenía uso de la palabra hasta que cumpliera los 12 años de edad. Los niños que eran menores de 12 años de edad, ellos eran a los que se les decía niños. O sea, no por la edad, no porque fueran menores, sino porque eran niños en la palabra. Eran niños en el conocimiento de la Escritura. Todavía no tenían el derecho
de hacer uso de la palabra en la reunión. Por eso Jesús, dice la Biblia, hasta que cumplió los 12 años, fue que él comenzó a participar, a interactuar con los maestros de la ley. Entonces Jesús dice: les voy a dar una lección acerca de quién es verdaderamente el mayor en el reino de los cielos. ¿Quieren saber quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús dice: yo les voy a dar una lección, yo les voy a enseñar quién es el más importante. Y tomó a uno de estos niños, a uno de estos, podríamos decirle, aprendices, y los puso en medio de ellos. Y les dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas personas interpretan esto de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Dicen que cuando Jesús dijo: tienes que volver y hacerte como un niño, no se refiere a que tengas que comportarte de manera infantil. No se refiere a que se te tenga que borrar la memoria de todo, ¿verdad?, lo que has vivido, y tengas que volver a ser como un niño, inocente o ignorante de todas las cosas que hay en la vida o en el mundo. Y una mala interpretación de este pasaje nos puede llevar a cometer muchos errores, como en muchos lugares que hemos visto, ¿verdad?, que hacen, incluso hay cristianos que, basados en una mala interpretación de este pasaje, incluso hacen una especie de regresiones, ¿verdad?, como una sesión psiquiátrica. Hacen una suerte de regresiones en donde hacen que la persona en su mente se proyecte, ¿verdad?, a cuando era niño, para poder supuestamente tratar con sus heridas, con sus traumas, con lo que pasó. Incluso yo he visto lugares en donde se hace esto y está la persona ya adulta, están los hombres, ¿verdad?, ya adultos, y de repente los hacen en su mente proyectarse cuando eran niños y les dan regalos, yo he visto que les dan carritos de juguete y ahí los tienes, ¿verdad?, en el piso jugando con los carritos de juguete. Lo que no saben es que cuando el psiquiatra hace eso, y son casos muy específicos, ¿verdad?, el psiquiatra no hace eso con todos sus pacientes, pero el psiquiatra es un profesional que también, antes de hacer ese ejercicio, pone ciertos límites, pone cierta protección alrededor de la mente de la persona para que ese ejercicio no se salga de control. Porque si una persona en su niñez sufrió traumas, sufrió abusos, sufrió muchas cosas que a veces suceden, y le ha costado trabajo con el pasar de los años superarlo, y tú lo regresas otra vez al momento donde vivió el trauma, echas a perder todo lo mucho o lo poco que se haya avanzado. Una vez una hermana vino a reclamar, ¿verdad?, a la iglesia y a decir: pastor, yo de por sí lucho porque mi esposo es inmaduro, lo mando al retiro a ver si agarra algo, y todavía me lo ponen a jugar con carritos, están viendo que de por sí no agarra la onda y todavía lo ponen a hacer ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Y eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús dice: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no está diciendo que vuelvas a tener un comportamiento infantil. Jesús está diciendo que vuelvas a tener, como esos niños específicamente, una actitud de escuchar sin hablar, sin interrumpir. ¿Conoces a alguna persona a la que le estás hablando y todavía ni terminas de decirle lo que le vas a decir y ya te contestó, ya te interrumpió, ya te dijo que sí, entendió, ya te dijo: sí, está bien y todo, y ni siquiera ha escuchado? Y si de repente tú le dices, si la persona te dice: sí, cómo no, sí, está bien, y si tú le dices: a ver, dime, ¿qué te acabo de decir?
Ay, no sé, es que no te puse atención. ¿Y tú cómo dijiste que sí? No sabemos la mayoría de nosotros escuchar. La mayoría de nosotros no sabemos recibir instrucciones. Y eso lo vemos en muchos ejemplos. Usted ve a una persona cuando compra un aparato, cuando compra un teléfono celular, o cuando compra una tablet, o cuando compra una televisión o una computadora. Hay una ansiedad por abrir el aparato, por sacarlo, por estrenarlo. Y lo primero que cuando la persona abre la caja, lo primero que se encuentra son unas hojas que dice instrucciones de uso. Y dice con letras grandes: léase estas instrucciones antes de usar el aparato. Y lo primero que hacemos es que agarramos las hojas y decimos: sí, esto ya lo sé, ¿verdad? Y lo tiramos, lo arrumbamos a un lado. Y lo primero que hacemos, conectamos el aparato. A ver, hay que echarlo a andar ya. La mayoría de nosotros, hermano, no sabemos recibir instrucciones. Somos muy rápidos para dar instrucciones, somos muy rápidos para hablar, somos muy rápidos para decir: sí, eso ya lo sé, sí, eso ya lo vi, sí, eso ya me lo habían dicho. Pero Jesús dice: si no tienes la capacidad de volver a ser como uno de estos niños. ¿Cómo eran esos niños a los que Jesús se estaba refiriendo? Ellos llegaban y se sentaban a escuchar lo que el maestro estaba diciendo. Y aunque ellos tuvieran muchas ganas, y aunque ellos tuvieran muchas cosas que decir, ellos no tenían permitido hablar. Ellos no tenían permitido hacer uso de la palabra. Ellos estaban ahí para aprender, para recibir instrucciones. Hermano, hay muchos de nosotros que nos cuesta tanto trabajo recibir instrucciones. Párese afuera de un Oxxo y observe la gente que entra. Hay una puerta que dice empuje y otra que dice jale. Y la gente agarra la puerta donde dice jale y la empuja. Y si está trabada, hasta le hacen así para ver si se destraba y la pueden empujar. Porque no ponemos atención. La mayoría de nosotros nos cuesta trabajo recibir instrucciones. Y eso tiene que ver con la madurez y tiene que ver con la humildad. Si una persona no es capaz de recibir instrucciones por muchas razones, hermano, eso ahí está hablando falta de humildad. Está hablando de falta de humildad. ¿Sabe por qué? Porque cuando no somos capaces de recibir instrucciones de alguien en nuestro interior, aunque no lo digamos con esas palabras, pero en nuestro interior hay algo que nos está diciendo: ¿y este quién es para que yo le haga caso a lo que me está diciendo? ¿Y este quién se cree que es para que me diga lo que tengo que hacer? O para que me diga cómo lo tengo que hacer. Hay personas que dicen: mira, yo toda mi vida he trabajado, toda mi vida he hecho esto, me he valido por mí mismo. Entonces, ¿cómo va a venir alguien a decirme lo que tengo que hacer? Nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo recibir instrucciones. Sobre todo, hay casos específicos en donde nos toca recibir a veces instrucciones de personas que son menores que nosotros en edad, y nos toca que nos enseñen. Y eso a veces nos causa conflicto, porque decimos: ¿cómo un chamaco me va a venir a enseñar a mí? ¿Verdad? ¿Cómo una persona más joven, con menos experiencia que yo, me va a venir a enseñar o me va a venir a decir lo que tengo que hacer? O a veces por motivos personales. A veces tenemos una diferencia con una persona, algo que no hemos logrado superar, y resulta que esa persona tenemos que recibir instrucciones, o nos tiene que enseñar, o nos tiene que decir: ay, hermano,
escuche bien, yo he visto gente que cuando se sube el predicador aquí al púlpito, hay gente que dice, ay, ese predicador, ¿qué me va a enseñar? Y se van, se salen del culto, se salen de la iglesia, porque dicen, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo tengo más tiempo que él de cristiano, si yo tengo más tiempo que él en esta iglesia. Y no tenemos la humildad de sentarnos a escuchar y no sabemos ni entendemos que lo que se predica, por eso insistimos tanto, que lo que se predica aquí en el púlpito no es las experiencias personales de alguien que está aquí parado, no es el conocimiento, no es la capacidad, no es nuestro razonamiento, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mira, igual Dios puede usar incluso a un niño para hablar a nuestra vida. No podemos nosotros tomar una actitud de decir, yo no recibo de esa persona, a mí no me tienen que decir nada de esa persona, no, a mí tú no me tienes nada que enseñar, porque eso habla acerca de un conflicto, principalmente falta de humildad. Y los discípulos tenían este problema entre ellos. Ninguno de ellos tenía la capacidad de recibir o de obedecer algo que otro de ellos les dijera. Y ese es un conflicto muy común entre los cristianos, más de lo que quisiéramos saber. Usted no sabe la cantidad de conflictos que hay entre cristianos de otras iglesias, ¿verdad? Aquí gracias a Dios no suceden ese tipo de situaciones. Pero usted no sabe la cantidad de conflictos que hay cuando hay que trabajar en equipo. No, si el pastor me dice, yo lo hago. Pero si me lo dice el hermano, si me lo dice, ¿por qué le voy a estar haciendo caso al hermano o a la hermana, verdad? No. ¿Quién es o quién se cree que es, verdad? Para que yo vaya. Hemos visto casos en donde hay conflictos de autoridad, hay conflictos de liderazgo y conflictos fuertes, ¿verdad? En donde hay mucha gente que cree que sabe estar sobre autoridad, pero no sabe estar bajo autoridad. Y el que no sabe estar bajo autoridad, aunque crea que sabe mucho, pero tampoco sabe estar sobre autoridad. Y cuando Dios nos da la oportunidad de tener una autoridad, de tener un liderazgo, de estar al frente de un equipo, de un ministerio, es donde tenemos que tener la capacidad y sobre todo tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, cuando yo he estado bajo autoridad, ¿cómo me he comportado? ¿He recibido lo que me dicen? ¿He obedecido lo que me dicen? ¿O no le hago caso a nadie? Porque cuando estamos sobre autoridad, ahí sí queremos que todos nos hagan caso y nos obedezcan y sigan al pie de la letra las instrucciones. Pero a veces cuando a nosotros nos toca obedecer, ¿qué trabajo nos cuesta? Hay gente que tiene un conflicto muy fuerte contra todo lo que se llame autoridad. Hay gente que no respeta, hermano, es más, ni el semáforo respeta, porque le cuesta mucho trabajo someterse a la autoridad. Y el Señor Jesús viene y dice, mira, les voy a poner el ejemplo, quién es el más importante en el reino de los cielos. Y les trae a un alumno, a un discípulo, y les dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice el Señor Jesús, ¿te quieres parecer más a mí? Bueno, se parece más al Señor Jesús el que obedece instrucciones que el que da instrucciones. Si podemos ser capaces de recibir y obedecer instrucciones,
vamos a ser capaces de desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. Y cuando nos toque dar instrucciones, vamos a ser sensibles a la necesidad de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a ser tiranos ni dictadores, nos ha llamado a liderar con amor. Amén. Y los discípulos tenían este conflicto. Y entonces, mire, ya tenemos que hacer una mediación entre el relato de Mateo y el relato de Marcos, porque no es una contradicción. Que los dos relaten el mismo acontecimiento de manera diferente no se llama contradicción, se llama condensación. Y eso es algo que es muy común en la Biblia, que dos autores narren el mismo relato desde puntos de vista diferentes. No se están contradiciendo, al contrario, se están complementando los relatos. Mateo dice que el asunto vino al Señor, pero no nos dice cómo vino. Marcos nos dice, el asunto vino al Señor porque el Señor fue el que tuvo que dar el primer paso, porque los discípulos estaban atorados, no eran capaces de lidiar con ese asunto, y el Señor Jesús tuvo que tomar la iniciativa. Miren, los discípulos venían en el camino y se venían dando de codazos y venían peleándose. Si ha visto cuando los carros van en la carretera y quieren rebasar y el otro no lo deja rebasar, y cuando va a acelerar el otro acelera más y ahí se van peleando. Yo me imagino que así venían los discípulos. El que venía junto al Señor, venía parado junto al Señor y venía viendo de reojo a los demás, como diciendo, miren, yo voy aquí con el Señor. Y de repente otro venía y decía, oye, mira, te hablan allá atrás. Y en lo que el otro volteaba, el otro se metía y le quitaba el lugar que iba. Y el otro le daba un codazo, ¿verdad? Y venían así entre ellos diciendo, no vas a pagar, ¿verdad? Y así se venían. Ellos creyeron que el Señor Jesús no se daba cuenta. Cuando llegaron al lugar donde iban, ya estaban todos sentaditos en la mesa, los niños, ¿verdad? Bien quietecitos, ya iban a cenar. Y en eso el Señor Jesús, ¿verdad? Estaba tal vez revisando ahí sus apuntes, sus cosas. Y de repente, así como no queriendo, como de una manera así muy ligera, le dice, oigan, por cierto, ¿qué era el asunto ese que venían discutiendo entre ustedes cuando veníamos en el camino? Así sin voltearlos a ver, así nada más. Y los discípulos han de haber dicho, ya nos cayó la lumbre. Sí se dio cuenta que veníamos discutiendo. Y se voltearon a ver unos a otros. Y el Señor dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que venían hablando? Y a lo mejor uno de ellos se armó de valor en ese momento y dijo, a ver, pues ya de una vez, vamos a hablar claro aquí, Señor, delante de ti. Ya de una vez, para que todos estos se calmen, ya diles que yo soy acá el mero, ¿verdad? El líder, el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús dice, bueno, ¿quieren saber quién es el mayor? Se los voy a mostrar. Y llamó al niño y les dio la lección. Pero lejos de ser una lección que ellos recibieran con una actitud positiva, les causó enojo, les causó conflicto. Y entonces el Señor Jesús tuvo que ir aumentando gradualmente la intensidad de la enseñanza. Y dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y como vio que les estaba causando conflicto, continuó diciendo, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, estos pequeños, estos niños son tan importantes que cualquiera que haga tropezar a uno de ellos, cualquiera que traiga
contra ellos algo sin ninguna justificación y que atente contra ellos, mejor le fuera que se amarraran el cuello, dice, una piedra de molino de asno. Había dos tipos de piedra de molino en el tiempo del Señor. El molino de mano, que era una piedra pequeña que las mujeres podían mover fácilmente con las manos. Ese era el molino que había en casa, el doméstico. Y estaba el molino industrial, que era una piedra, un disco grande que se hacía rodar sobre las aceitunas, y ese era muy difícil moverlo, solamente con la ayuda de un asno, ¿verdad? Le amarraban a un asno ahí con un mecanismo y el asno caminaba en círculos, iba empujando la piedra para que moliera las aceitunas para el aceite de oliva. Entonces Jesús dice que se le amarrara una piedra de molino de asno en el cuello y lo echaran en el mar. Dice, sería mejor que hiciera eso a hacer tropezar a uno de estos pequeños, o sea, a meterle una zancadilla, a hacerle una trampa, a descalificarlo de manera deshonesta en una competencia carnal por un primer lugar dentro de la comunidad cristiana. Porque los discípulos, yo creo que este era un conflicto muy común entre ellos. Se descalificaban mutuamente. Mira, Señor, a mí me dijeron que a Juan el otro día lo vieron saliendo de ahí, de cierto lugar de dudosa reputación. Yo creo que no sería bueno que a él lo pusieras como líder. Señor, mira, a mí me dijeron el otro día que Jacobo, cuando venía a la iglesia, a la vuelta de la iglesia, se venía peleando con la esposa. Ya cuando venían aquí por la entrada, ya se agarraron la mano y venían ya sonriendo los dos, pero por allá por la calle se venían discutiendo. Yo creo que ellos no deberían estar al frente en el ministerio. Se descalificaban mutuamente, incluso levantándose falsos entre ellos. Y Jesús dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, que le ponga una trampa, que le ponga el pie. Dice, mejor, ya saben, dice, que se ate una piedra de molino de asno. Dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí Jesús está hablando en sentido figurado, pero en sentido figurado está haciendo una exageración a propósito para enseñarle a los discípulos lo importante que era salvaguardar la integridad de uno de los discípulos, de otro de los discípulos. Lo que Jesús está diciendo ahí, mira, si tú atentas contra otro cristiano sin ninguna justificación, solamente para descalificarlo, solamente porque no te cae bien, solamente porque no quieres obedecer lo que te está diciendo, dice, ten cuidado. Eso es muy grave. Tan grave que mejor te sería, dice el Señor, deshacerte de la parte de ti que está causando este conflicto, y así al menos entrarías en la vida eterna. Porque si tú sigues haciendo tropezar al que cree en mí, dice Jesús, lo que te espera no es otra cosa sino el fuego eterno. O sea, así de grave es delante de Jesús hacer tropezar a un hermano, a otro cristiano, solamente por cuestiones de soberbia, solamente por cuestiones. ¿Y cómo comienza todo esto, hermano? Por la falta de perdón. ¿Cuántas veces
por no perdonar, por no decidir perdonar, nos encontramos en situaciones que nunca nos imaginamos. ¿Ah? Nadie, como decían por ahí una persona, nadie de los que están en la cárcel que mataron a otras personas, nadie se levantó un día y dijo: hoy voy a matar a esta persona, hoy voy a matar al que me la hizo. No, muchas veces todo comienza guardando rencor. Todo comienza diciendo: pues no lo odio, pero tampoco es mi amigo, ni es mi, no, ya no lo quiero ni ver, no quiero ni escuchar que hable. No lo odio, pero tampoco lo quiero. Y ese no lo odio, pero tampoco lo quiero, con el paso del tiempo se termina convirtiendo en lo odio con odio jarocho. Porque el odio, el resentimiento, no necesita nada para que crezca, para que germine, para que se fortalezca. Lo único que necesita es que lo dejemos estar ahí en nuestro corazón, que lo alberguemos en nuestro corazón. Si no somos capaces de perdonar, Jesús dijo algo muy importante cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dijo: mire, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y todavía le añade Jesús y le dice: porque de cierto os digo que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. Qué terrible es esto, ¿verdad? Señor, pero qué injusto. ¿Por qué tengo yo que pagar por lo que alguien más hizo? ¿Por qué si la otra persona fue la que me ofendió, la otra persona fue la que me agredió, la otra persona fue la que me faltó, por qué yo tengo que perdonar? ¿No debería ser al revés, que esa persona venga a mí y me pida perdón? Pues la palabra del Señor dice que no. La palabra del Señor nos enseña que somos nosotros los que estamos, escúcheme bien, obligados a perdonar. El perdón, como Jesús lo maneja, no es una sugerencia. Es más, muchos dicen que es un mandamiento. Yo diría, ni siquiera es un mandamiento. Es un requisito para entrar en la vida eterna. Si nosotros no perdonamos a la persona que nos ofendió, sobre todo aquí lo más interesante de esto es que Jesús está hablando del perdón entre cristianos, entre los mismos discípulos. A veces, hermano, nos tomamos las cosas tan personal entre nosotros que eso trae como consecuencia que muchas veces la iglesia del Señor Jesús ya no funciona igual, porque ya hay dos personas que ya tuvieron un roce entre ellos, y mucho más cuando se trata de gente que está sirviendo. Qué difícil es, ¿verdad?, que muchas veces el pastor o el líder quiere trabajar con un equipo, pero en el mismo equipo hay dos personas que no se pueden ver ni en pintura. Y a veces uno quiere, ¿verdad?, mantener las cosas en paz, y de repente ya uno echó una hablada y el otro ya la agarró y se la contestó, y el otro ya hizo lo contrario de lo que el otro estaba diciendo, y el otro pidió algo y el otro no quiso obedecer. Y qué difícil es estar con dos personas que traen pique. A mí me tocó trabajar muchos años con jóvenes, y entre los jóvenes a veces qué difícil es cuando hay ese tipo de conflictos. Yo les decía: ya, mira, ya déjense, mira, ya mejor. Llegó un momento que les dije: mira, yo prefiero mejor que se vayan allá afuera y se den un tiro, y ya cuando regresen ya tranquilos, contentos, ¿verdad? Ya gane quien gane, ya sacaron el foie, pero ya están tranquilos.
Eso no es lo correcto, ¿verdad? Nada más fue ahí para meterles un susto. Pero qué difícil es intentar trabajar y que haya divisiones, que haya... Mira, ¿por qué a veces es tan difícil? Porque en la iglesia venimos a sanar. Y no podemos nosotros venir a la iglesia esperando que la gente en la iglesia sea perfecta. Porque decía en una ocasión el pastor Carlos Marín, decía, la iglesia es como una lavadora donde tú metes toda la ropa sucia y la llenas con agua y le pones el detergente. Y cuando tú echas a andar la lavadora, dice, una parte del trabajo la hace el detergente y otra parte pequeña la hace el agua, pero el trabajo más fuerte lo hace la misma ropa, porque la ropa no se limpia tanto con el jabón ni con el agua. La ropa se limpia cuando se talla una prenda con otra, cuando se van tallando unas con otras, ahí se va aflojando la mugre, va saliendo la mugre. Por eso cuando la lavadora termina su ciclo, tira el agua sucia, pero la ropa se queda adentro. Pero hay muchos de nosotros que lo que estamos haciendo es tirar el agua con todo y ropa, porque no nos gusta los tallones, no nos gusta que Dios trate con nuestra vida. Si tú llenas la lavadora de agua y metes una sola prenda, aunque le eches el mejor detergente que tú quieras, no se va a lavar bien, porque tiene que estar con otra ropa para que se talle, para que se estrujen ahí unos con otros. Así es la iglesia, hermano. A veces Dios va a usar la vida de otra persona, de otro hermano dentro de la iglesia para tallarnos, y vamos a chocar y nos vamos ahí a estrechar unos con otros. Nunca debemos de tomar algo personal en la iglesia. Nunca te enganches con alguien en la iglesia, porque el único perjudicado vas a ser tú. Los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. A nosotros es a quien nos conviene perdonar. Jesús dice, mire, no menospreciéis, versículo 10, a uno de estos pequeños. O sea, Jesús dice, no menosprecies a ningún hermano en la iglesia, por muy pequeño que lo veas en la fe, por muy nuevo que lo veas, que tenga poco tiempo, acaba de llegar, porque dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y acontece si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Los discípulos decían, no, pues los más importantes somos los que ya tenemos más tiempo. Seguramente el Señor va a nombrar líder, ¿verdad?, al que esté más cerca de Él. Los que apenas vienen aprendiendo, los que apenas vienen empezando, eso no importa, ¿verdad? Es más, si no vienen, que no vengan. Es más, si no alcanza para ellos, que no alcance, ¿verdad? Total, pudieron haber pensado, son los menos importantes. Y Jesús dice, todo lo contrario. Los que para ustedes son los más pequeños, son los más importantes. A veces cuando una persona llega a la iglesia, una idea ya gracias a Dios, ¿verdad?, muy arcaica, muy antigua, muy lejana. Antes la idea era que el más nuevo, el que viene llegando, a ese es hay que echarle toda la carrilla, a ese es al que hay que dejarle toda la carga. El nuevo, el que viene llegando, ese está en su primer amor, ese hay que ponerlo a que sirva, ese hay que ponerlo a que limpie, a que ponga sillas, a que lave. Es más, darle las llaves de la iglesia y que llegue temprano y se vaya hasta el último, porque como es nuevo, está enamorado ahorita del Señor, ahorita hace todo lo que tú le digas, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice todo lo contrario. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ¿qué dice?
Marcos, el que leímos, Marcos 19. Marcos 9, perdón, 35. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Le dice Jesús, si alguien quiere ser el más importante, si alguien quiere ser el mayor de todos, si alguien quiere ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que ser el último y tiene que ser el servidor de todos. Hermano, ya casi nadie quiere servir en la iglesia. Ya casi nadie quiere trabajar en la iglesia. Los que tenemos ya más tiempo en la iglesia, a veces somos, ¿verdad?, los que decimos, bueno, le repito, en otras iglesias, en esta iglesia no. Pero yo he visto iglesias donde los que tienen más tiempo dicen, no, es que, fíjese lo que dicen, yo ya pagué el precio. No, yo ya me gané mi puesto. Ahora los que vienen llegando, los que tienen menos tiempo, esos que sirvan, esos que trabajen. Y el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de los demás. Y de repente vienen y hay gente que incluso se inventa títulos, porque dice, hermano, los cargos en la iglesia, simple y sencillamente, le voy a decir una cosa, el que tiene mayor, por decirlo así, mayor cargo en la iglesia, es el que tiene mayor responsabilidad. El que tiene mayor cargo en la iglesia es el que tiene que servir más. Y muchas veces en la iglesia es todo lo contrario. Muchas veces en la iglesia se han creado títulos, nombramientos, como si fueran niveles. No, si yo ya soy líder, ¿cómo voy a servir? Que sirvan los que todavía no son líderes, ¿verdad? Los que todavía son discípulos. ¿Cómo si yo ya soy pastor, ¿verdad? ¿Cómo me van a ver a mí poniendo una silla? ¿Cómo me van a ver a mí levantando una basura? Y de repente ahora ya no nada más eso, ¿verdad? Sino que ahora ya hay, dice, apóstoles, profetas, se nombran ángeles, arcángeles, querubines, ya nada más les falta, ¿verdad? Y esos ya no hacen nada. Esos ya nada más hacen acto de presencia. Dice una persona, fue un día al mercado y quería comprar un loro, de esos loros que hablan, y llegó donde estaban los loros y había 3 loros en 3 jaulas, y dice, este loro que está aquí, ¿cuánto cuesta? Dice, ese vale 10,000 pesos. 10,000 pesos. Dice, oiga, ¿por qué tan caro? Y dice, es que usted no sabe, ese loro predica la palabra y la gente se convierte a Cristo. Dice, caray. Dice, bueno, y el otro loro que está a un lado, ¿ese cuánto cuesta? Dice, ese vale 20,000. 20,000, ¿por qué? Dice, ¿por qué está tan caro? Dice, no, es que usted no sabe. Este no nada más predica la palabra, dice, este ora por los enfermos y sanan. Caray. Dice, no, y bueno, y este otro loro que está acá, dice, ese vale 50,000. Y el hombre se sorprende y dice, bueno, ¿y ese qué hace? Dice, no, ese no hace nada, pero dice que es apóstol, entonces por eso cuesta más caro, cobra más caro. Porque a veces creemos que entre más tiempo tenemos, o entre más cargos, o entre más nombramiento tenemos en la iglesia, ya nada más estamos para que se nos rinda pleitesía, para que la gente nos admire, ¿verdad? Para que la gente se tome foto con nosotros y la suba ahí al Facebook. Mira, aquí con el apóstol. Y se nos olvida que estamos para servir. Se nos olvida que la Biblia dice que el que sirve a los demás, ese es el mayor, ese es el más grande, ese es el más importante. Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿quieres ser importante en el reino de los cielos? Tienes que servir a los demás. Aquí viene un detallazo.
Yo le puedo servir a mis amigos, a los que me caen bien en la iglesia, y mira, con gusto, ¿verdad? Yo les sirvo y los atiendo y los da. Pero que no me vayan a poner al hermano fulano de tal, ¿verdad? Al hermano, no, ese ahí que lo atienda quién sabe quién, porque ese me cae mal. Ese el otro día tuve un conflicto ahí con él y no, ese no lo quiero. A él no le sirvo, le sirvo a mis amigos. Y el Señor Jesús dice, ¿de qué te sirve? Cuando el Señor Jesús está en el sermón del monte y dice, ¿de qué te sirve si amas a los que te aman? ¿No hacen eso mismo los publicanos que tanto aborrecen ustedes? ¿No hacen eso mismo los gentiles que ustedes dicen que son lo peor de lo peor? ¿No hacen eso mismo ellos? Dice Jesús, pero yo les digo algo, ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Qué fácil es servirnos unos a otros cuando hay amor, ¿verdad? Cuando son nuestros cuates. Pero qué difícil es cuando hay alguien que nomás no te cae. Tenemos que aprender, antes que nada, que a quien le servimos es a Dios. Al servirle a otra persona, lo que estamos haciendo en primer lugar es servirle a Dios, hermano. Es al Señor al que le servimos. El Señor Jesús continúa diciendo, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjese bien, aquí el Señor Jesús está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Qué difícil es, hermano, controlar. Dice Santiago en su carta, si alguno quiere ser perfecto, refrene su lengua. Si alguno quiere decir que es fuerte, quiero ver, dice Santiago, que domine su lengua. Porque no es fuerte el que levanta más peso ni el que pega más duro, dice Santiago. Te quiero ver refrenando tu lengua. Eso es tener fuerza. Eso es tener carácter. Porque qué difícil es, dice Santiago, controlar la lengua de uno. Muchas veces, hermano, cuando hablamos sin tener en cuenta el daño que podemos hacer con lo que decimos, dice la palabra del Señor, un gran incendio en un bosque comienza con una chispa pequeña. Y por eso el Señor Jesús dice, mira, si tienes un conflicto, no andes tirando indirectas en Facebook. No andes difamando a tu hermano con el que tienes conflicto. Dice, mejor ve con él. A lo mejor, mira, hay gente, te voy a decir, hay gente que hace una tormenta en un vaso de agua. Y hay gente que no necesita ni agua ni vaso. De todos modos hace una tormenta. Pero qué difícil es a veces discernir asuntos en los que las cosas se complican demasiado y tal vez lo único que necesitas es sentarte con la persona y tomarte un café y platicar y todo se arregla. A veces hay conflictos que se solucionan diciéndole al hermano, hermano, mira, te voy a enseñar las palabras mágicas. Cuando tú le dices a un hermano, hermano, mira, te invito a los tacos.
Y a veces eso soluciona muchos problemas. Hermano, mira, te voy a invitar, te quiero invitar a un café y platicamos. Y mira, te quiero contar esto y acá. A veces hace falta solamente conocer a las personas. A veces, mira, ni siquiera es necesario hablar del conflicto. A veces convives con un hermano, con una hermana, y al poco tiempo después, él solito te dice, o ella solita te dice: ay, hermano, sabe que yo tenía una idea de usted, como que era usted muy gruñón. Yo tenía una idea, me habían dicho que era usted bien sangre gorda. Me habían dicho que era usted así como muy, pero ya ahora que lo conozco me doy cuenta que es usted una bella persona. Y a veces, hermano, todo se soluciona así. Y dice el Señor, ya en caso de que la persona esté muy aferrada, dice, lleva contigo testigos. Mira, una vez vi a un pastor que estaba lidiando con un problema, con una persona en la iglesia que le gustaba ahí andar inventando cosas. Y llega y le dice: oiga, pastor, ya se enteró que el hermano fulano de tal y que la hermana fulana, ya supo usted. Y dice el pastor: a ver, espéreme tantito, hermana. Y le dice al ujier que estaba ahí en la puerta, dice: tráeme al hermano fulano y a la hermana fulana y diles que vengan, y ahorita vamos aquí a hablar y se va a acabar aquí el asunto. Y dice la hermana: no, pastor, si yo nada más se lo estaba diciendo para que usted orara por ellos. Dice: yo nada más se lo estaba diciendo para que usted estuviera enterado, pero no hay muerte. Y se fue la hermana. Santo remedio. Porque la Biblia nos da las pautas para terminar con los problemas, nada más que a veces no nos atrevemos a hacerlo, incluso porque a veces decimos: ay, el hermano, ay, la hermana. Pero la Biblia dice: hazlo así, llama a 2 testigos. Y si de plano está muy necio, decirle: hermano, ¿sabe qué? Ya hablé con usted a solas, ya hablé con usted delante de testigos y no quiere agarrar la onda. La próxima vez, desde el púlpito, le vamos a exhortar: hermano fulano de tal, delante de la iglesia del Señor Jesucristo, le invitamos a que deje usted de andar en el chisme. Y santo remedio. Y mira, a nadie le gusta eso. A nadie. ¿Quién va a querer, verdad, que lo exhiban delante? No, ¿sabes qué? Ahí muere, ahí queda. El Señor Jesús nos da la pauta. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús a los discípulos? Si no se calman, los voy a exhibir delante de todos, delante de toda la congregación. De cierto os digo, versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No está hablando de atar demonios, está hablando de atar personas con disciplina. Está hablando de la disciplina, que cuando la disciplina es impartida en la iglesia, es respaldada en el cielo por Dios. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Esta palabra es bien importante. La palabra de acuerdo no significa, escuche bien, aquí la traducción es un poco imprecisa, porque no significa que solamente se pongan de acuerdo en algo que van a hacer. La palabra ponerse de acuerdo significa reconciliarse. Jesús le está diciendo a los discípulos: la razón por la cual muchas de sus oraciones de ustedes no son escuchadas, no son respondidas por Dios, es porque ustedes están peleados entre ustedes, están divididos. Y Jesús dice: si 2 de vosotros, lo voy a leer así, se reconcilian en la tierra y le piden algo a Dios, les será hecho. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero cuando dice si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, está diciendo si 2 de ustedes se reconcilian. Es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él en el camino. No vaya a ser que te entregue al alguacil. ¿Cómo te vas a poner de acuerdo con un adversario? Los adversarios no se ponen de acuerdo entre sí, pues son adversarios. Pero si le cambiamos y le decimos: si te reconcilias
con tu adversario, reconcíliate con él antes de que el conflicto se haga más grande. O sea, da tú el primer paso, es lo que está diciendo en Mateo capítulo 5, para que las cosas se arreglen antes de que el conflicto se salga de control. Entonces, hermano, nos va a ir mucho mejor en nuestras oraciones cuando deje de haber división entre nosotros, cuando deje de haber rencillas, cuando deje de haber amargura, cuando haya perdón y reconciliación entre los cristianos. Dice el Señor Jesús: todo lo que piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. El Padre se los va a conceder, ¿verdad? Porque vamos a estar unidos. Entonces, fíjese bien, ¿quién fue el primero que sintió los pedradones? Pedro. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Yo creo que ahí se quedó viendo al hermano con el que tenía conflicto. Dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hay gente que le cuesta tanto trabajo perdonar que ya están haciendo la cuenta a ver cuánto es 70 veces 7. Ahorita ahí están haciendo números. Ya estamos haciendo 70 por 7, 7 por 7. ¿Cuánto? No, pues son muchas. Y el Señor Jesús está diciendo: mira, aquí el asunto no es que lleves la cuenta. Si tú llevas la cuenta cuántas veces has perdonado a tu hermano, entonces no lo has perdonado. Porque el que perdona no lleva cuentas. Cuando tú perdonas a alguien, mira, no lo estás perdonando porque él se lo merece. Lo estás perdonando porque te lo mereces tú. Tú te mereces estar en paz. Alguien dijo una vez: guardarle rencor a otra persona, no perdonar a otra persona, es como que tú te bebas el veneno y quieres que se muera el otro. Quieres que se muera el otro, pero el veneno te lo tomas tú. La falta de perdón nos hace daño. Jesús le dice a Pedro: mira, ya vi que te cuesta trabajo perdonar. Y le dice el Señor para cerrar, dice: mira, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, agarrándose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor Jesús pone en esta parábola un ejemplo: un siervo que es llamado a cuentas, y dice la Biblia, escuche bien lo que debía este hombre: 10,000 talentos. Ahorita le voy a decir a cuánto equivale 10,000 talentos. Este hombre no podía pagar, era una cantidad, mire,
El otro, cuando salió de estar con el Señor, se encontró al otro, a un trabajador también junto con él, y el otro dice que le debía 100 denarios. Un denario era el pago de un día de trabajo. Este cuate suyo le debía 100 denarios, pero él debía 10,000 talentos. Ahora, fíjese bien, un denario es el salario de un día de trabajo. A él le debían, dice, 100 denarios, pero él debía 10,000 talentos. 10,000 talentos son 60 millones de denarios. No le hubiera alcanzado la vida para pagar esa deuda. Obviamente Jesús está exagerando a propósito los números para que nos demos cuenta de la diferencia. Dice, este señor se dio cuenta de que el siervo, aunque quisiera, no tenía con qué pagarle. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya te perdono, vete. Pero cuando el otro sale, se encuentra un compañero suyo que le debía una cantidad ridículamente inferior a la que él debía. Pero él no quiso perdonar. Y como él no quiso perdonar, ese asunto llegó a oídos de su señor y le dijo, qué malvado eres. Dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, pero tú no perdonaste a tu consiervo que te debía una cantidad. Mira, cualquier persona a la que se le perdonara una cantidad como esa, hermano, si nosotros cuando vamos a pagar el agua y de repente te dicen, ¿sabes qué? Si pagas lo que debes te perdonamos los recargos, y los recargos son como 20 pesos que te descuentan ahí del agua, y sale uno contento, me hicieron un descuento. ¿Y cómo te sientes? Casi que te sacaste la lotería. Dice, le perdonaron una deuda millonaria, impagable. Ese hombre debió de haber salido de ahí feliz. Debió de haber salido de ahí diciéndole a todos sus consiervos, miren, los invito a comer a mi casa, vámonos. Sin embargo, dice que salió. Así es el rencor, hermano. Póngase de pie conmigo. El rencor no te deja apreciar, no te deja ver la gran bendición que Dios nos ha dado al perdonarnos a nosotros. Este hombre, mire, cualquiera en su lugar hubiera salido dando brincos de alegría. Cualquiera en su lugar hubiera salido haciendo fiesta. Ya no tengo deudas. Si a veces lo que mata a uno, hermano, no es que gane uno poco, sino que debe uno mucho. Hay gente que dice, mira, para progresar yo no necesito que me den dinero, nada más necesitaría yo quedarme sin deudas y con eso ya soy rico. Y este hombre salió de ese lugar y dice que vio y se acordó, este me debe a mí. Y dijo, ¿qué hubo? Oye, pero ¿sabes qué? No tengo dinero, perdóname, mira. No. A mí no me digas nada. A la cárcel. Fíjese qué malvado hombre. Qué maldad, qué rencor debía tener en su corazón. Le pudo más el hecho o el sentimiento de sentirse con ese poder de meter al otro a la cárcel. Eso es lo que Jesús está hablando. Cuando tienes pleito con otra persona, híjole, a veces lo peor que nos puede pasar en la vida es tener la razón. Es cuando alguien te dice, no, es que tú tienes la razón, el otro es el que está mal. A veces con eso ya tenemos. Alguien dijo una vez, para que una guerra funcione,
los dos tienen que creer que son el bueno. Los dos tienen que creer que tienen la razón. Y entonces esta persona se sintió, no, pues yo tengo la razón, a mí me debe. Yo tengo todo. Se sintió con la autoridad. ¿Sabe qué? Policía, lléveselo a la cárcel porque me debe. Qué poderoso se debió haber sentido en ese momento ese hombre. Mira qué poder tengo, que metí a la cárcel a uno que me debía. Pero lo que él no se acordó, lo que estaba nublado en su mente por el rencor, es que por encima de él había otro más poderoso. Y cuando usted y yo no perdonamos y guardamos rencor en nuestro corazón y nos sentimos poderosos para señalar, es que tú me hiciste esto, es que tú eres culpable, es que tú fallaste, es que tú no fuiste un buen padre, es que tú no fuiste una buena madre, es que tú no fuiste, es que tú fallaste en esto, es que tú fallaste en lo otro, y nos sentimos con poder de acusar, ¿verdad? Pero no nos acordamos que por encima de nosotros hay uno que tiene más poder, y ese, dice la Biblia, tiene poder para echarnos en el lago de fuego, en el fuego eterno. Por eso es mejor, dice la Biblia, perdonar. Por eso es mejor servir a los demás. Mira, si tú eres cristiano, tarde o temprano, no importa en dónde estés, no importa quién seas, si tú de verdad amas a Dios y deseas servirle a Dios, tarde o temprano te va a tocar servirle a una persona que no va a ser de tu total agrado. Tarde o temprano te va a tocar servirle a una persona que le vas a decir al Señor: Señor, dame paciencia. Y esto sucede en todos lados, hermano. Usted no se extraña y no diga, no. Esto sucede, como dijeran por ahí, ¿verdad? Hasta en las mejores iglesias, hasta en las mejores familias. No es el diablo, no es nada. Somos personas, somos seres humanos. Hay en todas las iglesias hay hermanos que son un amor y hay hermanos que son una mortificación. Eso no es el diablo ni es nada sobrenatural, eso es lo más normal del mundo. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a servir. No importa a quién nos toque servir, principalmente le servimos a Dios. Estamos llamados a servirle a Dios. Y si hay algo en nuestro corazón que venimos lidiando, que venimos batallando, entrégaselo al Señor. Cierra tus ojos en esta tarde y dile al Señor: Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Hemos creído en tu palabra, Señor. Hemos creído, Señor, que tú eres un Padre amoroso, que nos perdonas, que nos salvas, que nos bendices, pero que también nos llamas a perdonar a los que nos ofenden, Señor. No 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Señor. No podemos llevar la cuenta de cuántas veces perdonamos, porque sería tanto como que tú llevaras la cuenta de cuántas veces nos has perdonado a nosotros, Señor. Sería como que nos condicionáramos para que de la misma manera que nosotros no perdonamos a los hermanos, tú no nos perdonaras a nosotros. Y ese sí sería un tremendo problema, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que tu perdón es real, porque sabemos que tu perdón es instantáneo, porque sabemos que tu perdón es efectivo, Señor. Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a perdonar, enséñanos a perdonar. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero tenemos que dar el primer paso. Tenemos que tomar la iniciativa. Señor, ayúdame a tomar esa iniciativa. Ayúdame a tomar la decisión en primer lugar en mi corazón. Ayúdame a tomar la decisión de perdonar, Señor. Hoy yo decido perdonar. Hoy yo decido soltar las amarras, Señor, que me tienen
anclado a un lugar en el desierto. Hoy yo decido soltar a todas aquellas personas que en algún momento tal vez me hicieron daño, me lastimaron o pusieron un tropiezo delante de mí, Señor. Hoy yo decido perdonar, porque hoy yo decido vivir, Señor, en plenitud. Hoy yo deseo, Señor, ser parte de tu reino. Hoy yo deseo ser grande en tu reino, Señor, y por lo tanto me hago pequeño. Hoy yo deseo ser el primero en tu reino y por lo tanto me hago el último, Señor. Hoy yo deseo ser poderoso en tu reino y por tanto me hago débil, Señor. Y te digo, aquí estoy. Usa mi vida, Señor. Que no haya impedimento para que yo pueda servirte. Que no haya ningún estorbo en mis oraciones, Señor, hacia ti. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón en esta hora de la tarde. Levanta tus manos un momento delante de la presencia de Dios.